y el día de hoy veremos un análisis técnico sobre el predictamen de los proyectos de ley para recortar el mandato de las autoridades electorales. Está con nosotros el señor Román Campos, abogado del Gabinete de Asesores del JN. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Lizeth. Un saludo a ti y a todos tus televidentes. Un gusto también saludarlo y tenerlo aquí en el programa. Como sabemos, la Comisión de Constitución del Congreso solicitó al JN un análisis técnico de un predictamen sobre la reforma constitucional para modernizar el sistema electoral. ¿Qué opina usted al respecto? Veamos, en términos generales, el predictamen de los proyectos de ley 3889, 3952 y 3961 propone modificar la composición y el funcionamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Una primera observación que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es en relación a la oportunidad de la reforma. La Comisión de Constitución se encuentra abocada a efectuar reformas teniendo como horizonte el eventual adelanto de elecciones generales. En ese sentido, el Pleno considera que si la intención de la Comisión de Constitución es que esta reforma que establece, repito, la modificación de la composición y el funcionamiento del Pleno se aplique en estas eventuales próximas elecciones generales, ello supondría el recorte del mandato de cada uno de los integrantes del Pleno, del jurado, lo cual a todas luces constituiría un ejercicio arbitrario e inconstitucional del poder y contrario al carácter democrático del Estado. Es importante señalar que uno de los proyectos que dan origen a este predictamen es el proyecto de ley 3889-2022, que señala expresamente que su objetivo es recortar el mandato de los titulares de los organismos electorales. Asimismo, existen observaciones al predictamen que se encuentran mencionadas en el comunicado del jurado del 30 de enero del 2023. Por ejemplo, de la propuesta de aumentar a 7 el número de miembros del Pleno Institucional y crear 2 salas jurisdiccionales integradas por 3 miembros, cada una de ellas, las mismas que actuarían en última y definitiva instancia en materia electoral. Al respecto, el Pleno ha señalado que las instancias administradoras de justicia en última instancia en el Perú son conformadas por lo menos por 5 miembros, quienes aseguran la existencia del debate necesario para la revisión de las resoluciones en materia jurisdiccional. Asimismo, el Pleno ha considerado que esta sala o estas salas integradas por 3 miembros, que estarían integradas por 3 miembros según lo que propone este predictamen, no garantiza una correcta administración de justicia en última y definitiva instancia. También hay que decirlo, que el proyecto propone el alejamiento del titular de la institución en la administración de justicia, lo cual no se encuentra justificado. Si uno revisa la exposición de motivos de este predictamen, no encuentra justificación alguna para apartar de la función jurisdiccional al representante de la Corte Suprema. Precisamente ahí quería preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la justificación? ¿En qué se basa entonces el Congreso para señalar esta propuesta? Básicamente, lo que señalan es para darle celeridad en la resolución de controversias que llegan en segunda instancia vía impugnación. Sin embargo, no hay ninguna data estadística que permita o que justifique que actualmente esta modificación, dado que tendría que haber una justificación expresa donde indique en cuáles hitos o cuáles han sido las demoras que permitieron no cumplir determinados hitos, por ejemplo, dentro del cronograma electoral. No hay esa información, no se encuentra en la exposición de motivos, en la exposición de motivos de este predictamen. Básicamente lo que propone este predictamen es crear 2 salas, ¿no?, en el interior del Pleno del jurado, cada una de estas salas integrada por 3 miembros, apartando al representante del Pleno, al representante de la Corte Suprema, que viene a ser el titular de la institución, de la labor de administración de justicia. Y no se menciona ninguna justificación alguna para apartar al titular de la institución de la administración de justicia. Ahora, teniendo en cuenta...
teniendo en cuenta que es el miembro del jurado que tiene mayor experiencia en esa tarea, en la administración de justicia, atendiendo a su procedencia, que es la Corte Suprema de Justicia. Ahora Entonces ahí no he encontrado ninguna justificación. pongámonos en todas las posiciones, ¿no? De aprobarse, ¿qué se tendría que hacer? ¿Una reforma constitucional? Sí, se propone, ¿no? Se propone reformar los artículos 179, referida a la composición del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente su composición está integrada por 5 miembros. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema, uno elegido por la Junta de Fiscales, uno elegido por el Colegio de Abogados de Lima, uno elegido por los decanos de Facultad de Derecho de las universidades públicas y uno elegido en votación secreta por la Facultad de Derecho de las universidades privadas. Esa es actualmente su composición. Lo que se propone, ¿no? Es modificar esta composición y asimismo modificar su funcionamiento, porque este tema de las salas también modifica el funcionamiento del jurado, ¿no? Porque ya no serían los 5 integrantes que te he mencionado los que resolverían en segunda y última instancia, sino serían estas salas integradas por 3 miembros, ¿no? Claro. Entonces, no hay una justificación que se evidencie en la exposición de motivos del predictamen de estos 3 proyectos de ley. entonces nos gustaría que nos hagan recordar la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Está establecido bajo qué normas? El artículo 179 de la Constitución Política determina, ¿no? La composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como vuelvo a repetir, uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados con actividad, uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales jubilados con actividad, uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Precisamente este inciso es lo que pretenden también modificar, ¿no? Para que ya no sea el Colegio de Abogados que elija al representante de este gremio, sino los colegios de abogados del Perú. Ya no serían un solo miembro, serían 3 miembros, ¿no? Que representarían a esos colegios de abogados del Perú, y uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Es el inciso tercero es el que pretende modificar con respecto a la procedencia del representante de los gremios de abogados. ¿Cuándo se envió el informe técnico del Jurado Nacional de Elecciones a la Comisión de Constitución del Congreso? La fecha exacta no lo tengo, me parece que ha sido el 30 de enero. ¿Y tendrá entonces la fecha de votación de este predictamen? ¿Perdón? ¿Y tendrá entonces la fecha de votación de este predictamen? ¿Sabrá cuándo se va a realizar dicha votación? Inicialmente, cuando fue remitido, creo que me parece que fue remitido el 30 al día siguiente se iba a votar, pero se suspendió dicha votación. No tengo a la mano la fecha exacta en la que se verá este tema, ¿no? Porque inicialmente, como le repito, estaba considerado para verse el 31, me parece, pero no llegó a suspenderse dicha sesión de la comisión. Ok, entonces, ¿qué escenario se presenta en estos momentos con respecto a la situación que ellos han solicitado? ¿Qué escenario continuaría? Tendría que tomarse en consideración, ¿no? Recordemos que este es un predictamen, ¿no? Es un predictamen, claro, que nace a partir de 3 proyectos de ley. Proyecto de ley 3889, que es justamente el que señala expresamente que su intención es recortar el mandato de las autoridades electorales, ¿no? De los titulares de las autoridades electorales, el 3252 y el 3961, ¿no? A partir de estos 3 proyectos nace el predictamen que motivó justamente el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, lo que corresponde es que la comisión
discuta este predictamen con la información o con la opinión que remite en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, y que a partir de los argumentos que se expongan, que expongan los miembros de esta comisión, se elabore finalmente un dictamen, ¿no? Un dictamen dentro de la comisión, y finalmente, siguiendo ese procedimiento, el procedimiento parlamentario, tendría que pasar al pleno de aprobarse, tendría que pasar al pleno del Congreso para que en el pleno se discute y finalmente decidan el camino que debe seguir ese proyecto de ley, ¿no? ¿Se aprueba o no se aprueba? Es una cuestión que es exclusivamente competencia del Congreso de la República. Perfecto, muchísimas gracias por habernos ayudado a aclarar este tema con respecto al predictamen que está proponiendo el Congreso de la República. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Lizeth. Gracias. Bien, es momento entonces de ir a una pausa. Nosotros hemos conversado con el señor Román Campos, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a una pausa y retornamos.